Querida comunidad de TCN, Periodismo Digital, estamos retomando nuevamente, pues, según lo anunciado, este espacio de la mesa de diálogo con los actores de la sociedad civil, como lo hemos venido anunciando. Lastimosamente, nuestra excompañera Fernanda no está haciendo la co-conducción de este espacio y me encargaré yo en uno o dos programas de la mesa de diálogo hasta que pues la nueva conducción reemprenda este segmento de la conversación con los actores que hacen la sociedad civil en el deporte, en la política, en el pensamiento, en la gastronomía, en el turismo, etcétera. En esta oportunidad hemos invitado a dos personas para conversar respecto de lo que vivió el Ecuador hace ya un mes. El 13 de junio, y duró pues 18 días, las organizaciones indígenas, tanto la FEINE, la FENOCIN y la CONAIE, convocó a un paro nacional. Sin ninguna duda, este hecho va a marcar la coyuntura política y el debate alrededor de los acontecimientos de la economía, la política, la sociedad en el Ecuador durante este y los próximos años. Hemos querido convocar a las voces precisamente de la sociedad civil. Nos acompaña en primera instancia Verónica Albuja. Ella es una profesional de pensamiento social, ya pues, nos ha acompañado en otras oportunidades y es importante comenzar contigo, Verónica. ¿Cuál es el contexto en donde tú miras, en donde nace el paro nacional? ¿El propio lunes 13 de junio o cuáles son los antecedentes que van posibilitando este acontecimiento de carácter sociopolítico? Bienvenida, qué gusto, Verónica Albuja, por favor. Hola, buenas noches, qué gusto y gracias por la invitación. Mira, lo de la movilización que ha vivido el Ecuador estos 18 días no es nuevo, es al menos en este último periodo, habían ya varios anuncios de inconformidad de varios sectores sociales en la salud, en la educación, y la gente en general, la ciudadanía ha empezado a sentir la presión que ha significado estas medidas de ajuste desde el gobierno con el tema de una crisis económica, en el tema del desempleo, en el tema del subempleo, en el tema del empleo informal. Pero todo esto también porque ha sido una sociedad, en el caso ecuatoriano, muy golpeado por la pandemia y todavía seguimos en una situación de pandemia por el COVID. Sin embargo, el gobierno, tanto el gobierno anterior como el gobierno actual, no han tomado en cuenta esa situación crítica que han pasado miles de familias y jóvenes con el tema de la pandemia. Entonces, vivir un ajuste no era, o no es, o no será todavía una forma de ayudar a que la economía se reactive, como se lo ha dicho, ¿no? En el llamado gobierno del encuentro se hablaba de reactivar la economía, pero no ha habido tal reactivación de la economía por un lado. Entonces, la situación del paro tiene que ver y tiene mucha relación con esa crisis que está atravesando el país desde ya mucho tiempo, que es político, es institucional, es económico, es social, ¿no? Y entonces el tema del ajuste en este gobierno, las obras primeras de inversiones, ¿no? Y el gobierno no anunció más bien en un tono o en un discurso como si estuviera todavía en campaña electoral, que va a hacer o que piensan hacer algunas, en este caso anunciaron temas de turismo, temas de educación, temas de infraestructura que no han empezado ni siquiera como obras. Entonces la gente creo que ha sentido un cansancio y ese cansancio se siente cuando justamente empieza a relajarse las medidas con respecto a la pandemia, porque ya la gente está vacunada y el gobierno habla de un éxito con respecto a la vacunación, pero el éxito se debe a que la gente quería ya trabajar, el éxito se debe a que la gente no quería morir y quería tener al menos una forma de inmunización para poder salir a trabajar, ¿no? Y ese es un problema que se pudo evidenciar según cifras de instituciones como la UNICEF, que la pobreza y la pobreza extrema se ha incrementado
que los niños y jóvenes fueron afectados en el país ahora por una pobreza que se ha calificado como pobreza multidimensional, que significa que jóvenes no tuvieron acceso al Internet, jóvenes que no pudieron asistir a clases de cierta forma con normalidad a través del Internet. Entonces, esas son brechas que se marcaron más ahora y con el gobierno actual que sigue en el ritmo del ajuste por el tema de los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional. La sociedad rechaza eso, rechaza porque la gente quiere vivir dignamente y si no tienes un trabajo o un ingreso para poder vivir dignamente, la gente sale a las calles a manifestar. Perfecto, muchísimas gracias, Verónica. Tengo el gusto también de presentar, de poder verte, David Suárez. Un gran saludo a la distancia y bienvenido. Este es el segmento de la mesa de diálogo TCN que frecuentemente estamos haciendo a través de este canal digital. David, conversábamos con Verónica Albuja respecto de los antecedentes, las circunstancias en donde se da el paro nacional 2022. Quisiera abordar contigo las causas. Netamente se posicionan los titulares, los 10 puntos de la CONAIE, la FENOCIN y la FEINE, pero también existen causas estructurales, causas culturales o incluso lo que ha planteado el gobierno, ya instaladas las mesas técnicas, presencia del narcotráfico en el paro nacional. O son los 10 puntos que manejaron las organizaciones indígenas, quienes pues provocaron esta profunda ebullición social. Bienvenido, David. Qué gusto en saludarte. Por favor. Muchas gracias, Fabián. La verdad es un gusto verles a los tiempos a Fabián y a Verónica. Estoy casi en casa, diría. Y bueno, saludar también a quienes nos miran en este momento desde el canal digital. Yo pienso que para abordar esta pregunta me parece muy bueno retrotraernos a la interpretación que ha dado de los 10 puntos el propio presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, ¿no? Él ha sido muy claro en plantear que esos 10 puntos no representan las aspiraciones más globales de justicia social, sino que son apenas 10 puntos para paliar el grave proceso de crisis en el que están sumidas las economías familiares en el país, para de alguna manera recuperar cierta capacidad, digamos, de consumo de los hogares, cierta capacidad de recomposición de las familias, prioritariamente las familias del sector rural y las familias indígenas respecto a la profunda crisis que estamos viviendo, ¿no? Estaba escuchando hace un momento que Verónica se refería a algunos de los datos que tenemos a nivel de indicadores sociales que reflejan la magnitud de esta crisis, ¿ya? Yo pienso que hay indicadores que muestran que hemos retrocedido en algunos casos una década y en otros casos incluso dos, en metas como la erradicación del trabajo infantil. Estamos teniendo repuntes, digamos, de las tasas de pobreza multidimensional, como se planteaba, y hay una situación, digamos, de impactos acumulados, por una parte de este proceso nuevamente de ajuste estructural, de desmantelamiento del Estado conforme a la visión neoliberal, desmantelamiento de los programas sociales, desmantelamiento de toda, digamos, las formas de subsidio, las formas de intervención estatal, de regulación incluso estatal de algunos temas. Entonces tenemos los impactos combinados por una parte de eso con el agravamiento que supuso el tema de la crisis generada por la pandemia mundial del COVID, ¿no? Es decir, es como estamos enfrentando un doble choque de trenes y evidentemente en este campo, en el campo, digamos, del deterioro de las capacidades económicas, del deterioro de las capacidades también políticas del Estado, de las instituciones, de las capacidades de procesar los conflictos, hay que hallar una de las causas estructurales más fuertes, ¿no? del conflicto de 2019. Y los 10 puntos, me refería a ellos, planteando en palabras del presidente de la CONAIE que son apenas, digamos, como el inicio de unas luchas defensivas frente a esta
tremenda ofensiva por parte de las élites que ha supuesto el desmantelamiento, digamos, de ciertas condiciones que ya estaban instituidas para las clases más populares, ¿no? Y por otra parte, y tal vez me podría referir en otro momento con mayor profundidad a este punto, yo pienso que también el levantamiento del 2022, al igual que el del 2019, reflejan también un problema político profundo en la composición de la nación. Es decir, seguimos procurando, sobre todo cuando las élites retoman, digamos, el espacio estatal, seguimos procurando negar el carácter plurinacional del país. Y esa negación se mira precisamente en este ejercicio de invisibilización, de desconocimiento de las representaciones legítimas de los pueblos indígenas, y estos conflictos se van acumulando, ¿no? Son conflictos por una parte del orden redistributivo y por otra parte son conflictos del orden del reconocimiento de esta plurinacionalidad del país, ¿no? Todo esto agravado por la torpeza de dos gobiernos que van estructurando un régimen político sin política, ¿no? Un régimen político que apuesta a sostenerse solamente por la fuerza de las circunstancias y, por supuesto, por la fuerza, digamos, del poder económico y el poder militar. Correcto, muchísimas gracias, David, en esa primera entrada. Ya un poco acercándonos precisamente a los días que arrancan el 13 de junio, Verónica, y se da pues en este punto como el ojo del huracán en todo el proceso social en el Ecuador. No hubo sector que pueda decir estuve distanciado del paro nacional. Definitivamente este es un hecho que va a marcar la realidad política en el año y en el futuro. Podríamos señalar de que el paro nacional del 2022 es inédito o efectivamente es la recapitulación de algunos procesos en el caso del movimiento indígena, de los levantamientos que se solían dar desde la década de los 90, y en el caso de los gobiernos, la respuesta pues efectivamente con ausencia política, tal cual lo plantea David, y con una respuesta de carácter netamente policial, represiva. ¿O qué particularidades inéditas veríamos en este paro 2022? Por favor. Verónica, creo que estás con tu micrófono apagado, por favor, si lo puedes encender, muchas gracias. Perdón. Exacto, Primero, correcto. recordar a las personas que nos ven, nos escuchan. Sí, si te estamos escuchando. Quería decir si que cuando tú dices inédito, bueno, los elementos para el análisis de la movilización. Sin embargo, el movimiento indígena ha realizado ya de manera histórica aportes importantes en el país, no solamente en los procesos constituyentes del 98 y el 2008, y en el que ha demostrado no solamente fuerza, organización y propuesta de agenda política. En los años 90, justamente lo que decía David, ¿no? Nos estamos olvidando que somos un Estado plurinacional, y en esa época ellos plantearon en los años 90 esto, de reconocer el Estado plurinacional e intercultural en el país, y lo lograron en el proceso constituyente del 98 y el 2008. Entonces, ese es un tema histórico, surgen como sujeto social, surgen como sujeto político en el país, y entonces hay que reconocer que los derechos que se están reconociendo en la Constitución, de derechos colectivos, de libre determinación, de autorreconocimiento como pueblos y nacionalidades, está y es un trabajo que hay que hacerlo. Lo inédito puede ser en esta movilización, y que es sumamente importante, y es un detalle que cambia el escenario del discurso tanto oficial a través de los medios de comunicación, es el surgimiento y la fortaleza que tienen los medios de comunicación digitales. No solamente medios comunitarios tienen que ver con esto que estamos hablando ahora de identidades, de lo que tú dices, si se sumaron otros sectores a la movilización, pues sí, esos sectores ahora, esos nuevos sectores se han sumado no solamente desde la calle, en la manifestación, en la resistencia, sino que también se han sumado con su voz, con sus cámaras, con sus reporteros comunitarios, a ser parte de evidenciar lo que está pasando en las calles, demostrar el discurso que están dando los líderes, los dirigentes, los jóvenes, las mujeres,
los ambientalistas, todos, ¿no? Es una cierta forma para también informar a la ciudadanía por un lado y por el otro contrarrestar esa agresividad de los medios oficiales, los medios tradicionales en este caso, que quisieron desinformar a las personas, que quisieron decir, por ponerte un ejemplo, ponerles un ejemplo a las personas que nos ven, van a decir, sí, es correcto. Hubo un momento en que el ministro de gobierno salió y dijo que ya la manifestación había terminado y que se habían ido y que no los habían visto. Y fue un día sábado, ¿ya? Entonces fue lo contrario, tú salías a las calles y veías que no había movilidad, que la gente estaba aquí en Quito e incluso como cogió en fechas la fiesta del Inti Raymi, los compañeros indígenas celebraron el Inti Raymi por primera vez en Quito, algo que nunca se había hecho aquí, y entonces con danza, con música, en medio de la protesta, de la resistencia, hubo fiesta, hubo alegría y hubo este planteamiento desde las organizaciones de convocar a la unidad, de llamar a la solidaridad, y eso es lo que se vio, eso es lo que se vivió. Entonces, lo inédito puede ser el tema de dos cosas fundamentales, lo de la comunicación y también otro tema que llamó la atención mucho a los medios de comunicación, incluso tradicionales, es la aparición de los influencers indígenas, jóvenes indígenas, que si bien están metidos en el tema cultural, en el tema de hablar sobre su cultura o de mostrar paisajes, surgieron, Ñusta Picuasi es un ejemplo, ella hizo una canción y llamó a la ciudadanía a solidarizarse y que se pare la masacre, el momento en que hubo mucha violencia desde el Estado, ¿no? Este uso progresivo de la fuerza que significó noches de terror para las familias y las personas que vinieron a los centros de paz a resistir, a manifestarse. También estuvo Leonardo Cefla, otro joven que habla de paisajes, habla de su cultura, Quichua Otavalo, y que también se unió y estuvo en las marchas y llamó la atención de muchos compañeros indígenas, muchas mujeres indígenas que decían, ahí están los compañeros con los cuales nos identificamos y con los cuales estamos contentos de que estén aquí participando, saliendo de ese espacio cultural, de sus redes, y involucrándose en esta manifestación y dando ejemplo, en este caso, de que estaban unidos a una agenda nacional de la CONAIE, de la FEINE, de la FENOCIN y en general de varios sectores sociales que se unieron. Entonces, lo inédito puede ser eso, pero no en tanto la movilización, porque la movilización es una forma de lucha y es una forma de lucha que nos han enseñado los compañeros indígenas desde los años 90, que es la forma en que tienen que ser escuchados cuando el gobierno no te hace caso o no quiere escuchar las propuestas, ¿no? Importantes detalles que pone sobre la mesa, Verónica. Vamos un poco más adelante a enfocarnos, a profundizar. Tengo aquí en mis anotaciones el punto este de la prensa. Y nosotros, cómo lo vemos y para analizar, para tener su criterio. Antes de aquello, David, empieza el 13 de junio y el gobierno responde de manera policial. Hay una gran presencia en los medios tradicionales, de que Leonidas Issa es un agitador un poco aislado de sus bases, y lo único que hay que hacer aquí es pues detenerlo, cogerlo preso, judicializarlo, y se acaba el tema. Salen en ese momento, hay unas declaraciones de Fausto Cobo, precisamente en Teleamazonas, habla en una primera instancia de que hay presencia de dineros de narcotráfico, lo reitera el día siguiente el ministro de Defensa Lara, el ministro Patricio Carrillo de la Policía ajusta sus piezas de que no va a haber desorden en el país, y no existe ninguna respuesta de carácter política a un hecho político como es una presencia en una manifestación indígena. ¿Cuál fue o cuál es tu lectura después de un mes del acontecimiento? ¿Cómo lo miras este espacio? ¿Estamos bien? ¿O qué nos puedes decir, David, por favor? Bueno, yo pienso que el acontecimiento es un momento extraordinario, digamos, tanto para la significación política y social, pero también es un momento extraordinario para la lectura de la sociedad, ¿no? Un acontecimiento no se produce de manera
continua, ¿no? Si no es acontecimiento precisamente porque rompe el flujo de la normalidad. Y yo pienso que tanto octubre del 19 como julio del 22 nos están dando la oportunidad de mirar, es como un relámpago que nos permite mirar las condiciones sociales del país, ¿no? Las condiciones sociales y políticas del país. Yo veo por una parte a unas élites que han retomado su control directo sobre el Estado. Me parece que el haber pasado un periodo, me refiero a la década anterior, en donde mantuvieron su poder económico, su capacidad de incidencia, pero estuvieron alejados relativamente del control directo del Estado, ha sido un hecho, digamos, importante porque ha provocado una verdadera revancha de las élites, tanto en lo económico como en lo político. Y yo creo que sobre todo en lo político, en lo económico lo vemos muy claro, es el retorno del viejo, del añejo y anacrónico programa neoliberal, ¿no? Digamos que devela ya una falta de imaginación, una carencia de renovación de las derechas y de las élites, ¿no? Pero en lo político lo que vemos es una especie como de captura del Estado, de recaptura del Estado por parte de las élites, ahora sí ya de manera directa, ¿ya? Digamos, en un primer momento se logró eso con un intermediario como fue Moreno, y en un segundo momento se logra consolidar directamente a través de la captura de una de las fracciones más importantes del capital financiero, una captura directa del Estado. Y pienso que tanto en octubre del 2019 como en julio del 2022 vimos a unas élites que más allá de sus diferencias y contradicciones históricas, e incluso contradicciones propias de la naturaleza del capital financiero, capital productivo, pero que políticamente, más allá de sus diferencias, tienden a unificarse en momentos de riesgo, en momentos en donde ven el peligro de soltar nuevamente el control sobre la estatalidad. Y ese es un elemento cualitativamente distinto respecto a los años 90, respecto a los años 2000. En los 90 y en los 2000, la caída de los presidentes era también factible por los roces y contradicciones naturales de las élites, pero que terminaban finalmente en un juego de reacomodos porque en gran medida no sentían la posibilidad de que una alternativa plebeya pudiera arrebatarles el control, al menos sobre el espacio político. Yo pienso que hoy esa posibilidad es del mayor temor de las élites y es al mismo tiempo su cemento cohesionador, ¿sí? Yo pienso que hay toda una construcción semiótica sobre el enemigo interno, ¿no? Que ahora puede ser el correísmo, mañana puede ser en cambio el anarquismo de Leonidas Issa, pero digamos hay una construcción verdaderamente paranoide, ¿no? Pero es una construcción política que hay que ver con mucho detenimiento, porque refleja un pacto de las élites respecto a no perder nunca más el control sobre el espacio estatal, ¿no? Y si hay que decantar ese control por la vía, digamos, de la coacción física, de la represión del poder físico, también lo que hemos visto es que hay una consolidación del control de las élites sobre los aparatos de represión. Otro elemento cualitativamente distinto, porque esa especie de autonomía que tenían las Fuerzas Armadas y que eran finalmente actores decisivos en última instancia, que no es lo óptimo en democracia, pero esa autonomía también ha desaparecido. Y hoy vemos unas Fuerzas Armadas mucho más apegadas también a las élites, y eso pues genera problemas. Y el problema es aún mayor, y con esto tal vez me detendría en esta primera parte del análisis. Este problema es aún mayor precisamente cuando sucede lo que tú has mencionado, cuando no hay política, ¿sí? Digamos, la revancha es de tal naturaleza que incluso, digamos, las élites plantean, o digamos más bien, estamos frente a un panorama de unas élites que no le ofrecen al país una construcción política. Son élites que están ejerciendo la dominación, pero que no tienen ningún proyecto hegemónico. Es decir, en este momento ni siquiera les interesa una reconstrucción de su legitimidad, ¿no?
Yo pienso que la política gubernamental es una política de muros sordos, ¿no? Eh, Ni siquiera hay ya la intención de fortalecer la legitimidad social del gobierno, de tratar de instaurar pactos políticos que le den gobernabilidad. Estamos en un momento muy delicado que por una parte muestra lo poco que tienen que ofrecerle las élites al país, pero por otra parte también muestra que en el reino, en el grado cero de la política, lo que se impone es la fuerza. Importantísimo lo que señalas respecto de este elemento de sostener y cómo se sostiene esta hegemonía. Verónica, ya durante los días se vio en la Sierra Centro, por no decirlo en todo el país, pero sobre todo en la Sierra Centro, que el gobierno ya no gobernaba. Las gobernaciones tenían muy poca presencia a nivel de carácter político, ya vemos el vacío que existió. La policía pedía permiso a los manifestantes para pasar, para trasladar, es decir, el gobierno ya pues estaba prácticamente acalambrado. Y en la ciudad capital se incorporan otros sujetos, ¿no? El sujeto urbano, jóvenes, estudiantes, universitarios, y cómo cómo nos puedes ayudar a percibir esa unidad de aquel movimiento indígena que llega a la capital y este otro sujeto capitalino que se incorpora, cómo lo podríamos describir a estos otros actores que se unen al paro, por favor. Mira, creo que es importante entender que tú has preguntado varias veces el tema de la agenda nacional de lucha que propuso la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN. Y si cualquier ciudadano lee o ciudadana en este momento lee los 10 puntos, se va a dar cuenta que no es una agenda de un sector social o de 3 sectores sociales, sino que es una agenda nacional. Entonces eso hace que muchos otros sectores se sientan convocados, si no es en el punto 1, es en el punto 2, en el punto 9, en el punto 7, entonces es una agenda nacional. Eh, Siempre va a haber la desinformación, por eso es súper importante que la gente revise, vaya a las páginas oficiales de las organizaciones y revise qué dicen los medios, qué dicen las noticias, y entonces te vas a dar cuenta que es una agenda nacional y eso te convoca. ¿Por qué? Porque cuando hablas del tema de educación, está ahí, está en uno de los puntos. Cuando hablas del tema de salud, está ahí, está en uno de los puntos. Cuando hablas del tema de los combustibles, eso tiene que ver con todos los sectores en el país, sobre todo sectores que están vinculados al comercio, en este caso al transporte, y entonces tiene que ver con todo, por un lado. Por el otro lado, estos sectores sociales también siempre han sido, como lo dice la CONAIE, fraternos en estas movilizaciones. Si bien el tema ambientalista, la CONAIE también comparte agenda con los ambientalistas, con las mujeres, con los jóvenes, y del otro lado lo mismo. Entonces se sienten convocados. Pero es súper importante entender, como lo decíamos hace un rato, coincidimos David y yo, es que esto no es una agenda de ahora, es una agenda histórica, es un acontecimiento histórico lo que ha hecho la CONAIE cuando te habla de plurinacionalidad, de derechos colectivos. Derechos colectivos no solamente tiene que ver con pueblos y nacionalidades, sino con comunidades, con organizaciones. Y creo que una de las ventajas más importantes que tiene la CONAIE, la FENOCIN y la FEINE, perdón, es que son estructuras complejas y al mismo tiempo son muy ricas en cómo han organizado sus dirigencias. Por decirte, en el caso del Estado, hasta ahora no tenemos Ministerio de la Mujer. Hemos tenido de las mujeres. Tienes un dirigente de los jóvenes, tienes un dirigente de comunicación, tienes un dirigente de salud, tienes un dirigente. Entonces, es una estructura bastante compleja, muy interesante, muy rica en esa forma de organizarse. Y claro, si tú ves eso a nivel nacional y a nivel de provincias, lo que tú me acabas de decir es que, claro, llegó un momento en que la policía tenía que pedir permiso a las organizaciones porque el control territorial que hicieron los compañeros comuneros, los dirigentes, hombres y mujeres y jóvenes, fue justamente ejercer control y soberanía sobre sus territorios. Por eso, cuando uno escucha las primeras declaraciones de Leonidas Issa, el presidente de la CONAIE,
y de los más dirigentes que se sumaron fue que era una lucha en territorio. Luego viene la marcha porque el, el presidente de la República podía decir al día 2, fusionemos, y vino la violencia. Y vino algo muy complejo, que fue uno de los errores más graves que cometió el gobierno, pero de cierta forma hizo que justamente a todos los sectores sociales se despertaran en la indignación, y es el tema del genera que la ciudadanía diga, no, hay que primero preguntar dónde está la unidad lisa, era la primera pregunta, y la segunda es que vamos a Quito, se lo propusieron las organizaciones en cada territorio, vamos a Quito. Si el gobierno no nos escucha, tenemos que ir ahí. ¿Por qué? Porque Quito no solamente es la capital, es un espacio simbólico tanto para las organizaciones sociales, las organizaciones indígenas, como también para el sistema político. Aquí están todos los poderes del Estado y había que escucharlos a los compañeros indígenas. Por eso está el segundo error del gobierno, y es tomarse la Casa de la Cultura para evitar que los compañeros indígenas lleguen. Y para todos es conocido que ese es un espacio de cultura y de resistencia de las organizaciones durante muchos años. Entonces, los errores del gobierno fueron los que hicieron que la organización hiciera un llamado de solidaridad y la gente esté dispuesta a que los compañeros lleguen a Quito. Por eso es que cuando tú dices la gente tuvo que pedir permiso, es real, porque hubo un control muy específico en muchos espacios troncales, incluso de provincias, donde la dirigencia indígena tenía el control absoluto. Buscan a pueblos y nacionalidades, porque no es real. En esta movilización nos dieron mucho a entender los compañeros que ellos son los, en este caso, líderes de ciertos sectores, que en este caso son provincias, parroquias y cantones donde ellos están presentes y tienen organización, y eso es importante. Ok. Lastimosamente, la persona que invitamos también que sea parte para sostener el debate desde el otro lado, desde el lado del gobierno, se nos ha disculpado, no ha podido conectarse. Así es que voy a hacer el papel de abogado del diablo. David, esto es posible. ¿Cómo entenderle al gobierno, especialmente al presidente Lasso, ¿no es cierto?, que tiene una corriente dentro de su gabinete, una corriente guerrerista? Ya vimos la posición de su ministro de la política, de su ministro de defensa, con una oposición en la asamblea casi visceral por parte del correísmo. A un año de su gobierno perdió su gran alfil, que desapareció, ¿no? César Monge. ¿Cómo entender la posición individual de Guillermo Lasso? No ha podido sostener, darle estabilidad a su ministerio de gobierno, ha tenido 3 ministros de gobierno. ¿Cómo maniobrar desde esa posición? Casi es un gobierno individual. A ver, yo pienso que digamos, lo que nosotros podríamos mencionar como una crisis política, realmente no sé si en la representación que se hace Lasso de su gobierno y del país, realmente, si él está consciente de que vivimos una crisis política, ¿no? De que vivimos un momento que está determinando que el programa económico, la visión política con la que el señor Guillermo Lasso ganó las elecciones, por decirlo de alguna manera, es absolutamente inviable en el Ecuador del 2022. ¿Sí? Es decir, yo pienso que si hubiese algún signo de un político, de un gobernante, o incluso, digamos, ya profundizando mucho más, de un estadista, Guillermo Lasso se daría cuenta que las condiciones de la realidad le llevan a hacer una moratoria, digamos, de sus visiones ideológicas, ¿no? Fíjate, te doy un dato. El Ecuador es el país que menos invirtió en medidas de reactivación económica, sean fiscales o productivas, después de la crisis de la pandemia del COVID-19.
estamos solamente antes de Haití. En toda la región somos el país que menos ha invertido y solamente, digamos, después de nosotros solamente está Haití, ¿no? Entonces, digamos, enfrentar una crisis de la dimensión que ha tenido, digamos, este efecto combinado de derrumbe, digamos, del sistema económico, del mercado mundial por la crisis del COVID, de las afectaciones que esto ha supuesto para el tejido productivo, para el empleo, ¿no? Intentar gobernar obcecadamente con un programa dogmáticamente neoliberal, ¿no? No es lo que el país necesita en estos momentos. El país necesita una fuerte reactivación impulsada por la política económica, por la política fiscal. Necesita el país realmente algo más que el viejo dogma de dejemos todo en manos del mercado, quitemos impuestos y esperemos que se produzca el milagro. Entonces, todas las señales de la política, de los indicadores sociales, del gravísimo conflicto de convivencia social y política que estamos teniendo ahora respecto a la territorialización del narcotráfico. O sea, todas esas señales demuestran que lo que necesitaríamos en este momento es poner una pausa en la visión ideológica del señor Lasso, de la gente de Ecuador Libre, ¿sí? Y adoptar un programa mucho más realista en lo económico, en lo político, un programa que efectivamente pueda sumar algunos consensos, ¿verdad? Pero lo que vemos también son las limitaciones propias. Uno, de la naturaleza del el credo ideológico del presidente. O sea, a veces a la gente de extrema izquierda le dicen que es dogmática y que está aferrada, que es anacrónica al pasado, pero yo pienso que la gente de extrema derecha también. Y es lo que están mostrando en este momento, ¿no? No solo hay ineptitud, también hay una visión completamente inadecuada del país y un desconocimiento profundo de cómo funciona el país. Lo que mencionaba Verónica sobre esta incapacidad de reconocer cómo funciona colectivamente el movimiento indígena es una señal preocupante, gravísima de eso. Tenemos un presidente que no entiende al país, ¿sí? Que incluso ve, digamos, señales de deterioro y no termina por sintonizar con el malestar, ¿no? Y tiene, por supuesto, una rama dura que saca los balones fuera de la cancha, ¿no es cierto? Y frente a los conflictos sociales, políticos derivados de esta visión obcecadamente neoliberal a la hora de gobernar, digamos, te terminan categorizando estos conflictos sociales y políticos como conflictos provocados por el narcotráfico o por el terrorismo. Eso es una falacia argumentativa, es una falacia absoluta. Y representa no solamente la visión de funcionarios incompetentes, sino también de unas ideologías que van polarizando a la sociedad, que van generando muchísima, a mí me preocupan muchísimo porque van mostrando que no solo hay un carácter confiscatorio de la democracia en cuanto a los derechos sociales y económicos, sino que estamos llegando a una asfixia de la democracia también respecto del campo político. Primer elemento. Segundo elemento, yo pienso que el carácter del presidente, ¿no? Como decía, le impide tener una visión más amplia del país. Pero en segundo lugar, el presidente no representa una fuerza política consolidada. No sé si el presidente tiene un partido, no sé si el presidente tiene una visión en la que tiene que tener un partido. Y precisamente yo veo unos colaboradores, algunos de ellos reciclados del gobierno de Moreno y otros, digamos, que son ya verdaderos talibanes de la economía neoliberal. Entonces, me parece que con ese programa, este gobierno no tiene mucho futuro, ¿no? Y realmente lo que nos están condenando es a una serie de estallidos explosivos sucesivos, precisamente porque en este momento tendría que aparecer en el Ecuador la política. Y tal vez Lasso no puede hacer la política que quiera, pero podría, digamos, sintonizar con el país y desarrollar la política, no la que quiere Lasso, sino la que necesita en este momento el país, que implicaría que se aleje de sus dogmas primarios. Okay. En la misma línea, Verónica, poniéndome en la posición de abogado del diablo, ¿no? El paro nacional, los dirigentes
lograron arrebatarle la bandera de la paz y el trabajo, que es un poco la que estaba esgrimiendo los sectores que le sostenían y defendían y estaban en una posición a favor del gobierno. ¿Cómo ves tú estos dos elementos, estos dos significantes? Bueno, primero esto de la paz en el Ecuador, creo que ya no somos un territorio de paz, ya no vivimos completamente en paz, lo pueden decir a diario los noticieros, incluso las mismas personas cuando tú vas a conversar con amigos, familiares, conocidos. El tema de la inseguridad es de parte del día a día de muchas personas, de muchas familias, incluso que pasan esos sustos en algunos momentos. Y entonces, el tema del trabajo, que es el otro tema que tú me dices, tampoco. Tú escuchas jóvenes que están queriendo estudiar y que por trabajar o buscar un trabajo han dejado algunas cosas. Incluso ahora se escucha más el tema de la migración. Entonces, el trabajo del cual hablaron, del cual pusieron en sus en estos espacios de campaña política para ganar ya electores, fue un tema, ¿no? Combatir el desempleo, generar empleos y hablar de este eslogan de más mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo. Hasta ahora no es una realidad, hasta ahora no hay ningún proyecto que permita al menos a la gente decir, ¿no? Con certezas, mira, va a venir inversión y vamos a hacer esto y esto y esto y en tales sectores se van a hacer nuevos empleos. No se escucha eso, sino al contrario. Cada día se escucha que el resultado de esta agenda de ajuste se habla a mí no me gusta usar esta palabra, pero es lo que usan en este momento los funcionarios del gobierno, lo del llamado estado obeso. No existe un estado obeso. O sea, ¿cómo entender un estado obeso? Pero para ellos un estado obeso y la forma de cómo combatirlo es sacar a funcionarios públicos, ¿ya? Para optimizar las finanzas, como dicen ellos, y ese no es una respuesta, no es una respuesta a una sociedad que ha sido profundamente afectada por la pandemia, como dijo David, es correcto. Ecuador es uno de los países a nivel mundial que hizo todo lo contrario de lo que se debía haber hecho en un momento de pandemia. Por ponerte un ejemplo, en Italia, en el primer año de la pandemia, se condonaron deudas a las personas por un año para que la gente pueda al menos superar el COVID o pasar el tiempo del COVID y luego ver qué hace, buscar formas de refinanciar sus deudas y todo eso. En el caso del Ecuador no, fue absolutamente lo contrario. En el caso del Ecuador se hicieron incluso en la época de Moreno reformas en temas tributarios, reformas en algunas leyes y no se condonó las deudas. La famosa ley humanitaria no fue humanitaria con la población, sino fue lo contrario. Fue un espacio donde se creó flexibilización laboral, fue un espacio donde se violentaron derechos de las personas y hubo personas que perdieron empleos de más de 20, 30 años de trabajos con unas liquidaciones realmente eh, inapropiadas, ¿ya? Entonces, cuando tú me dices paz, pues el Ecuador está exigiendo justamente eso, o sea, aparte del desempleo, aparte de la pobreza y la extrema pobreza, la gente está temerosa de qué le va a pasar mañana a la persona que sale a la calle, a un familiar, un amigo, y por un lado el tema de la inseguridad y por el otro lado está toda la crisis política. No te permite generar certezas de proyectarte de aquí a 5 o 10 años como familia, como emprendedor, que tampoco me gusta esa palabra, lo del emprendimiento, porque es una forma de cierta forma de decir que estamos bien a nivel económico cuando decimos que hay emprendedores, porque los emprendedores también están precarizados, los emprendedores tampoco tienen estabilidad laboral. Entonces, es una forma de tapar o maquillar cifras, pero en tal caso son temas muy complejos en el país. El tema de la crisis política también afecta a esas, en este caso, a la falta de certezas que puede tener un ciudadano para saber qué va a hacer, qué va a pasar, ¿no? La crisis política también genera una crisis institucional. La gente ahora, con todo esto que ha habido del ajuste, con no inversión en obras, con no, en este caso, por ponerte otro ejemplo, el tema del registro civil,
Si tú quieres viajar, ahora resulta que tienes que poner un turno de aquí a 3 meses. Si quieres sacar una cédula, resulta que el problema es la guerra de Ucrania y por eso no hay material. O sea, son unas justificaciones bastante absurdas en el país, pero eso genera que la población esté de cierta forma en zozobra, pese a que en la asamblea debatir el tema de conmoción interna o conmoción social es para ellos un tema o una trampa en la que se meten y dicen que no hay tal conmoción. Pues sí, el país está conmocionado por varios temas. Un tema es el desempleo, el otro tema es la inseguridad, el otro tema es la corrupción, el otro tema es el tema institucional y el otro tema es que no hay un gobierno que tenga un plan en el cual se pueda uno decir, bueno, las metas son estas y estamos empezando a cumplir o se están empezando a dar las primeras, como a veces se dice en ingeniería, poniendo la primera piedra de una obra que va a ser de aquí resuelta en 2 años, ¿no? Y que va a generar más fuentes de trabajo, mejor movilidad, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero eso no está pasando en el país. Y también hay un deterioro, en este caso también, en el caso de corrupción, de esas instituciones que gozaban de cierta credibilidad y que ahora se ven manchadas de casos muy difíciles, incluso de entender para la sociedad, de que instituciones en las cuales los ciudadanos confiaban, hoy en día son instituciones que están manchadas por la corrupción. Y entonces sí es un problema para cualquier ciudadano ecuatoriano que en ese ambiente no solamente el futuro de esa persona, sino el futuro de su familia se está viendo comprometido con más incertidumbre que certezas. El tema entonces es angustia en el futuro. Es la ventaja de contar con dos contertulios tan agudos, ¿no? Ahora, del otro sujeto, el movimiento indígena, David, no siempre se ha visto la unidad de la FEINE, la FENOCIN y la CONAIE en un liderazgo un tanto de carácter más horizontal, a diferencia de lo que planteaba el gobierno de que se enfocaba únicamente en la presencia de Leonidas Issa. Al contrario, las tres organizaciones campesinas, indígenas, lideraron este proceso definitivamente que obligó a desempolvar o a sacar de donde no tenía un frente político al gobierno para enfrentar este tema y sentarle a unas bases, como lo plantea Verónica, que no tiene un plan técnico, una planificación, y a sentarse sobre mesas, no de diálogo, sino sobre mesas técnicas. ¿Cómo ves podríamos llamarlo esta evolución o este nuevo momento del movimiento indígena? Y si es que eso se podría trasladar también a un proceso de carácter político, ¿no? Tomando en cuenta de que nada más ahí está el movimiento electoral Pachacuti. ¿Cómo ves este elemento? Bueno, yo pienso que en momentos de grandes necesidades, ¿no? Es precisamente lo que parecía imposible sucede, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo? Yo veo que, digamos, a diferencia del periodo inmediatamente anterior, ¿no?, a este retorno de las élites, el movimiento indígena ha logrado subsanar muchas de las contradicciones que le impedían consolidarse como una alternativa frente al relato progresista, ¿no? Yo pienso que lo que vivimos hace una década más o menos, ¿no? No solo tiene que ver, ¿no?, como se ha dicho mucho y con insistencia, ¿no?, el gobierno de Correa les dividió, el gobierno de Correa. No, también habían lecturas de la política distintas, ¿sí? Eso creo que es importante plantearlo, ¿no? Es decir, no es solamente un operador que desde arriba, ciertamente los operadores del poder siempre están buscando quebrar cualquier fuerza social que pueda representar una amenaza, ¿no?, frente al monopolio del poder. Eso lo hace cualquier gobernante de cualquier parte del mundo, cualquier estado, etcétera. Y lamentablemente, como no encontramos la posibilidad durante la década anterior de unas conversaciones políticas, de unos acuerdos políticos entre, digamos, un frente progresista y un frente más de movimientos sociales, pues nos pasamos la década en contradicciones ciertamente menores, en algunos casos
más agudas. Pero yo pienso que este es un nuevo momento, es un momento en donde el adversario que tenemos por delante no nos da lugar a confusión, ¿no? Digamos, vemos claramente que no hay allí una representación de nada que le pueda aportar ni siquiera al sostenimiento de la precaria nación, mucho menos a la posibilidad de transformar esa nación en una sociedad verdaderamente plurinacional, en un Estado con todos estos elementos, ¿no? De inclusión de la democracia comunitaria, de constitución de sujetos y ciudadanías colectivas, ¿no? Yo pienso que estamos en un momento en donde nos damos cuenta que digamos, tenemos al frente un adversario inconfundible. Entonces, eso ha ayudado a que las contradicciones menores entre las organizaciones puedan superarse y tengamos un primer momento de unidad. Pero unidad no solamente del campo indígena, ¿no? No es solamente una unidad del espectro de las organizaciones indígenas. En las manifestaciones de octubre del 19 y las del 22 se canalizaron muchos malestares ciudadanos, ¿no? Se incluyeron muchos otros sectores dispersos, desorganizados, sin la misma capacidad de movilización, sin la misma estructura organizativa del movimiento indígena, pero sin duda la CONAIE se convirtió en un gran canal del malestar ciudadano, ¿no? Para mí el gran reto hoy por hoy es cómo caminamos de la expresión de ese malestar, de la impugnación que hacemos al programa neoliberal, a lo que tú decías precisamente, cómo logramos recomponer un programa que nos permita salir de este laberinto. Es decir, está claro que el neoliberalismo ya no tiene nada que ofrecerle a América Latina. Y está además claro que las élites de este país carecen de la imaginación política como para poder hacer, digamos, en el gobierno algo que no sea ejercer simplemente la dominación y punto, ¿no? No hay capacidades de construcción de hegemonía. La gran pregunta hoy, cuando definitivamente hemos superado el momento de la hegemonía progresista, digamos, ese es un relato que se ha caído, es un relato, yo no diría que está por completo superado, pero quiero decir, es una hegemonía rota, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿qué capacidades tenemos desde distintos sectores del campo popular de recomponer un programa y una conducción hegemónica clara para recuperar democráticamente el país, ¿no? Yo pienso que eso es una condición sustancial. Tenemos que socavar democráticamente digamos, esta imposición del programa de ajuste, esta imposición del programa neoliberal, demostrando una tesis constatada hasta la saciedad en la teoría y en la práctica, que es el neoliberalismo es esencialmente antidemocrático. Y lo que necesitamos es construir un programa democrático nuevamente amplio, plural, que nos permita salir del laberinto. Probablemente no será el cambio estructural que este país necesita, pero hoy se necesita al menos un programa de concertación, de una salida que nos permita recuperar la capacidad de imaginar una sociedad post-neoliberal. Para mí, aunque sea una tarea muy acotada, muy chica, que digamos a muchos intelectuales de izquierda les parezca demasiado mínimo y demasiado pequeño, para mí es un tema esencial el día de hoy, ¿sí? Incluso para en el futuro poder pensar en cambios estructurales de más ancho calado, ¿no? Pero hoy la concentración de las fuerzas tiene que estar en la construcción de acuerdos programáticos. Yo pienso que nos va a acompañar durante un tiempo todavía las bifurcaciones, las diferencias de identidades políticas. Es decir, yo creo que el campo popular va a continuar de alguna manera con identidades políticas diferenciadas y a ratos muy contradictorias. Pero en cambio en lo programático y no en el mundo de la identidad, pienso que nos podemos encontrar. Y lo responsable hoy es que las dirigencias de las organizaciones sociales, de los partidos políticos, caminen hacia ese espacio de encuentro más programático, ¿no? Yo pienso finalmente, ¿no?, que este momento del diálogo
es un momento equívoco, ¿no? Yo diría que no vale la pena llamarle diálogo político precisamente a un diálogo que está estructurado únicamente en mesas técnicas, ¿verdad? Y no es que estoy diciendo que no haya que sentarnos y dialogar y conquistar esos 10 puntos que se planteaban muy claramente como 10 puntos de defensiva, de ir a la defensiva, ¿no? Frente a este ataque que hemos sufrido estos ya 5 largos años, ¿no? Yo pienso, digamos que el diálogo político tiene que abrirse, tiene que ser un diálogo que no dependa de la suerte de un precario diálogo político, de un diálogo técnico sostenido con un gobierno que realmente no ha mostrado voluntad política de avanzar. Yo pienso que el diálogo político es con la sociedad, el diálogo político es con las fuerzas también que están representadas en este momento en el Parlamento, cuestionadas o no, pero necesitamos ponernos de acuerdo en una agenda que nos permita salir de este laberinto. Esa es la urgencia nacional el día de hoy. Exactamente, ahí me permites generar el preámbulo para irme con Verónica precisamente en este tema, ¿no es cierto? En el otro actor, la organización, el movimiento indígena que fue protagonista del paro. Hay un momento de quiebre, Verónica, durante la segunda semana del paro, en donde hay un enfrentamiento, un choque bastante fuerte. Se lamenta la muerte de un miembro de las Fuerzas Armadas. El ministro y el presidente el ministro de Policía y el presidente hablan de que van a activar el uso progresivo de la fuerza y sale Marlon Santi, el presidente de Pachacuti, acompañado de Salvador Quispe, jefe de la bancada legislativa de Pachacuti, y da una frase que cambió el momento de todo el paro, ¿no? Señor Correa, retire a su gente. Este elemento es posible también en eso que señalaba David, es la necesidad de generar este programa. Este es un hecho real, esta fuerza electoral todavía patalea o busca liderar todo el movimiento social. ¿Cómo le ves tú? ¿Cuál es tu visión a partir de este acontecimiento de los días del paro? Por favor, Verónica. Bueno, es interesante lo que tú planteas. Quizás una lectura puede ser un quiebre, puede ser un enfrentamiento, pero lo que sí se evidenció es que en esa crisis que se genera dentro del gobierno, con los errores que comete el gobierno, con los aciertos, en cambio, que se dan desde las organizaciones sociales en mantener la unidad, en mantener el liderazgo de todos los dirigentes nacionales, que es una cuestión muy potente y muy interesante porque no se mantiene solamente en Quito, sino que los compañeros dirigentes de las comunidades o los que estaban en territorio esperan todo el tiempo a las voces nacionales a que les digan qué está pasando, ¿no? Este tema es importante por dos cosas y ahí te conecto con lo que te dije antes, el tema de la comunicación. Las organizaciones lanzan en varios momentos comunicados oficiales, ruedas de prensa y están todos los sectores comunitarios transmitiendo en vivo lo que pasaba en Quito, lo que pasaba en otras provincias. Entonces, cuando pasa el tema del enfrentamiento, no solamente en Chuchufindi, sino también no recuerdo en este momento si fue en Napo o en Pastaza, la del En el Puyo. compañero el Puyo, En ¿ya? el Puyo. El tema de la persona que hay la radiografía con en su cabeza incrustado un gas lacrimógeno, eso da cuenta de que este enfrentamiento tuvo momentos muy violentos y que la ciudadanía tuvo en este caso el valor, porque no es fácil, a veces tanto solamente los compañeros de los medios de comunicación que tuvieron la valentía de estar en las calles y también fueron agredidos por la policía, sino que la ciudadanía también evidenció desde sus celulares en vivo, vía TikTok, que es otro tema, una de las aplicaciones, evidenció lo que estaba pasando. Entonces, también esto va a ser una tarea bien especial, tanto para las misiones que vengan de observadores internacionales como para la justicia ecuatoriana y la fiscalía, investigar cómo se dieron los hechos
quiénes dieron las órdenes, cómo se efectuaron algunas cosas, porque están las evidencias de la ciudadanía que dijo, esto fue lo que pasó antes de que los manifestantes se activaran o hicieran algo, ¿ya? Por un lado. Pero entonces tienes ahí un relato, una construcción de un discurso desde los medios comunitarios y desde los dirigentes nacionales, y tienes lo que tú me dices de Pachacuti, ese quiebre donde sale Marlon Santi y habla a través de los medios oficiales y les dice, señores, él dice dos cosas. La una es que se retiren a los sitios de paz y la otra es ese mensaje que manda a otros sectores sociales y políticos en los que dice, saquen a su gente de nuestras filas. En ese momento la voz tanto del dirigente nacional, coordinador de Pachacuti, como el de Salvador Quispe, se ven fuertemente, en este caso, afectados por su pérdida de credibilidad. No te olvides que en ese momento muchos dirigentes empezaron y organizaciones de base, tanto de la organización social, en este caso la CONAIE, como al interior de la misma Pachacuti, que empiezan a cuestionar el liderazgo, empiezan a cuestionar los acuerdos, empiezan a cuestionar la actuación de Salvador Quispe y de varios asambleístas. Entonces la asamblea en ese momento no, y ahora todavía, no goza de la credibilidad que quisiera frente a un hecho como el que sucedió en los 18 días, el de por lo menos debatir, el por lo menos plantear qué estaba pasando en el país. Si tú ves las noticias de esos días, hubieron comisiones donde todavía seguían sesionando como si no pasaba nada en el país. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque el sistema político no logró resolver lo que pasaba en las calles. Lo que pasaba en las calles se resolvió en las calles y se resolvió por fuera del sistema político, en este caso por fuera de un poder del Estado que no tuvo la capacidad ni de fiscalizar, ni de llamar, ni de investigar, ni de hacer por lo menos un alto ahí, ¿sí? Cuando la ciudadanía empieza a decir paren la masacre, es cuando ya la voz de Marlon Santi, la voz de Salvador Quispe y de otros dirigentes pierde credibilidad, ¿ya? Entonces sí, puede ser un quiebre al interior de Pachacuti, pero no al interior de las organizaciones, ni le afecta mucho a las organizaciones, porque tú ves la voz de Leonidas Issa, del compañero de la FEINE y de la FENOCIN, cuando la noche que estuvieron intentando que se dé el diálogo, hacen una rueda de prensa desde la Basílica y dicen, nos vamos a quedar aquí, ¿ya? Nos vamos a quedar aquí en una vigilia hasta que se instale el gobierno y regrese para hacer el diálogo. Entonces, si tú ves, hay muchos momentos de mucha tensión, de mucho enfrentamiento entre el gobierno, y el gobierno trató de cierta forma a recuperar a ciertos actores con la idea de que sí, el señor Marlon Santi en algún momento fue expresidente de la CONAIE y de cierta forma tiene un liderazgo ahí, actualmente es el coordinador nacional de Pachacuti, pero ese liderazgo no le sirvió esta vez en su mensaje. ¿Por qué? Porque igual la gente se quedó. Igual los compañeros tenían otra voz oficial, otra voz a la cual reconocieron, a la cual entendieron como líderes, que son los compañeros de la dirigencia nacional de las tres organizaciones. Entonces yo creo que ese enfrentamiento más bien le generó un desgaste muy fuerte al interior de Pachacuti, que ahora tendrá que resolver internamente cómo resuelve la situación que le ha planteado la CONAIE en estos días, que es que tengan en este caso el Pachacuti no puede quedarse, como dijo Marlon Santi, se va a quedar hasta abril del siguiente año, y la CONAIE le está diciendo que se ratifican las resoluciones del último congreso que hicieron y que se tiene que hacer un congreso nacional del Pachacuti para elegir nuevas autoridades en agosto de este año. Entonces esto da cuenta que esos enfrentamientos más bien le afectaron internamente al Pachacuti, y el Pachacuti tiene que reprocesar todo lo que pasó, no solamente en los 18 días, sino en su actual, desde el primer día en el que están como bloque de asambleístas hasta el día de hoy, ¿no? Entonces hay muchas cuentas ahí internas que tendrán que arreglarse. Y por otro lado, creo que estos momentos de quiebre dan mucha potencia a lo que se estaba planteando, y es que se potencia muchísimo más la agenda. Entonces hay una agenda nacional y, como se ha dicho hasta ahora, las 10 mesas de trabajo, 10 mesas técnicas, en este momento tendrán que estar los actores fundamentales. Yo vi que hace poco la Asamblea sacó una resolución en la que dice que quieren incluirse a los presidentes de las comisiones o los delegados de las comisiones que tiene la Asamblea para participar en las mesas de diálogo. No sé si la ciudadanía esté de acuerdo con aquello, porque no están en este momento gozando de credibilidad de la ciudadanía,
pero en tal caso creo que ellos se suben a la ola con la idea de ahí ganar espacios de credibilidad y hacer lo que no han hecho en la asamblea, quieren hacerlo ahora en el espacio de diálogo. Veamos cómo les va, pero yo creo que en este momento la voz legítima y que en este caso garantiza que se va a pelear por los 10 puntos, son los dirigentes nacionales tanto de CONAIE, FENOCIN y FEINE. O sea, creo que ellos son ahora los responsables de que esa agenda se cumpla, de que se lleguen a acuerdos, sobre todo en garantizar que esos 18 días no fueron 18 días solamente de enfrentamiento, sino que y de personas que fallecieron, que es lamentable, pero que son temas que se tienen que investigar, pero que son 18 días que al país le pusieron una agenda política y social que es importante defender. Perfecto. Se nos va terminando el tiempo. Los temas, las categorías inducidas son muy ricas. David, y un poco el resto de actores. Las universidades, no en su totalidad, pero fueron protagonistas, sobre todo en Cuenca, en Quito, sin duda, víctimas también, ¿no es cierto? Fueron gaseadas, las autonomías fueron violadas, el acompañamiento de la prensa, lo que señalaba Verónica, esta prensa digital que nos permite ahora las nuevas herramientas que son el resultado de la revolución también científico-tecnológica, y algunas voces un tanto dispersas de los gremios. La política tradicional paralizada, ¿no? En el último momento, Jaime Nebot plantea el federalismo hacia el Ecuador. ¿Cómo ves tú estos otros actores? ¿Son complementarios o tienen precisamente otros tiempos respecto de lo que fue el planteamiento de las organizaciones indígenas campesinas? A ver, para comenzar por lo último, y trato de ir lo más rápido posible, para comenzar por lo último, yo pienso que el resucitar del federalismo, del autonomismo, ¿no? Esta especie como de loop en el tiempo que nos devuelve a 1999, los crespones negros, la idea de Guayaquil independiente, etcétera, demuestra una cosa, digamos, demuestra que estamos en un momento en donde todas las herramientas hegemónicas de contención del conflicto social y político han caído. Es decir, esto que mencionaba Verónica, ¿no? El desgaste de las representaciones políticas en el Parlamento, el hecho de que el mayor partido de la derecha, como es el Partido Social Cristiano, tenga que acudir a una figura tan tirada de los cabellos como el federalismo para tratar de tapar, ¿no? Para mí es una hoja de parra que tapa la desnudez política e intelectual de un partido que tampoco tiene mucho que ofrecerle al Ecuador, ¿no? Si no lo intentarían al menos, ¿no? Parece que es un intento de quedarse a salvo y seguros en su eterna capital que es Guayaquil. Y digo una cosa, veamos si esa eterna capital les dura, porque yo pienso que el calado de la crisis es tan fuerte que puede ser que en los próximos años vayamos a ver movimientos que pensábamos imposibles, vayamos a ver caer en una crisis profunda, más de la que ya tenemos a las representaciones políticas, ¿no? Empiezo por ahí diciendo que me parecen que son fenómenos que muestran que aquellas hegemonías que preexistieron, digamos, definitivamente están periclitando y necesitamos reimaginar cómo reconstruir lo político desde el bloque popular, ¿no? Quizá en esta falta de imaginación política de la derecha puede haber una oportunidad para nuevamente disputar los sentidos de la sociedad, ¿sí? Sin embargo, también yo tengo que mostrar que esta tendencia tiene una contratendencia y esa contratendencia es también la bifurcación fascistoide que hemos constatado, ¿no? Sobre todo, me parece, en la ciudad de Quito, en Ambato, hubieron, digamos, ya no solamente discursos racistas, sino ya hubo una construcción política alrededor, digamos, del tema del racismo, es decir, ya no funcionaron solamente como discursos, sino como prácticas, como emblemas, como banderas de lucha de un sector
que también probablemente es el resultado incluso del desamparo y de la caída de de estas herramientas hegemónicas de contención. Entonces, ¿a qué vamos a caminar? Yo pienso que así como podemos categorizar, usando un término de cuño espinociano, ¿no? La agregación de otros sectores alrededor del movimiento indígena, una especie como de recomposición de lo popular, pero en su forma de multitud, es decir, no hay una forma aún decantada, acabada, ¿no? Estamos viendo la recomposición en una forma de multitud. También podemos ver el lado oscuro de esa multitud, la deriva fascista de esa multitud, digamos, en este punto de bifurcación que tenemos, ¿no? Yo pienso que vamos a caminar a situaciones cada vez mayores de polarización en ausencia de una hegemonía que pueda recomponer el país, ¿no? Vamos a tener un tiempo este camino con situaciones polarizadas. Me parece que el gran reto para el movimiento indígena es precisamente cómo encontrar los elementos programáticos y también construir una imaginación política. Y ahí sí estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Verónica. Hay que integrar a la lucha del movimiento indígena todas estas manifestaciones sociales como de nueva generación, ¿no? Si algo pasó como un elemento muy interesante para tomar nota respecto a los dirigentes del movimiento indígena, es la enorme presencia de la juventud indígena, de una juventud indígena que a veces incluso es desconocida por sus propios dirigentes, de una juventud indígena que a veces, digamos, plantea ciertos desafíos de la estructura comunitaria, territorial del movimiento indígena y que a veces en momentos como los de julio del 2022, más bien se muestra que puede haber una potente alianza, ¿no? Entre esa estructura comunitaria, territorial y esa juventud indígena multilocalizada en varias ciudades, ¿no? Tenemos que pensar eso. Y un último punto, quizá para referirme a los desafíos y a las perspectivas, quizá plantear que no se puede luchar contra un adversario anacrónico, ¿sí? Si no tenemos también si no tenemos unas luchas que estén cargadas de sentidos de futuro. Es decir, no podemos ponernos al mismo nivel de Lazo, ¿no? Y como Lazo ha retrocedido a los 90, entonces también nosotros retrocedamos la agenda hacia los años 90, ¿no? Y construyamos exclusivamente unos puntos en torno a lo rural, a lo campesino. No, no, yo pienso que ahí hay una tarea importantísima en torno incluso a los 10 puntos del diálogo. ¿Cuáles de esos 10 puntos nos conectan con una sociedad más amplia? ¿No? ¿Cuáles de esos puntos nos permiten generar un espacio de alianzas que no nos permita quedarnos en el reducto solamente del movimiento indígena, ¿no? Vamos a ver en los próximos días la voluntad, la capacidad también, porque a veces no es solo voluntad, sino también hay que demostrar capacidad en la práctica del movimiento de ampliarse y de buscar una construcción programática que pueda ayudar a recomponer la hegemonía, digamos, de los sectores populares, una propuesta contrahegemónica, perdón, de los sectores populares en este país. Pero esos sectores populares han cambiado de naturaleza, han cambiado de herramientas de mediación política, entonces tenemos que ajustarnos también a esos desafíos que tenemos por delante, ¿no? Creo que estos medios, por ejemplo, son un excelente canal por el que podemos empezar a dialogar, ¿no es cierto?, precisamente con esas transformaciones que hemos vivido como práctica de la dinámica. El mundo avanza, el mundo no se queda, ¿no? Se producen nuevos sentidos, entonces hay que combinar esos nuevos sentidos con esa estructura histórica del movimiento indio. Perfecto. Ya pues, para cerrar finalmente una inquietud, apelando a su agudeza para intentar hacerlo lo más corto posible. Una pregunta para ambos, ¿no? Ya en esta situación, ¿qué papel deberían tener precisamente estos medios digitales, los medios comunitarios? ¿Deberían ser órganos oficiales de una posición? ¿Deberían plantearse el acompañamiento de la marcha de los actores sociales? ¿O deberían precisamente
provocar este encuentro, este gran encuentro que permita conducirnos hacia el próximo siglo, por un lado. Y por otro lado, ¿con qué elementos también teóricos? ¿No? Si es que ya está muy lejos el siglo XX, ¿cuáles son los elementos teóricos? Si es que sigue siendo los paradigmas de la izquierda posibles para entender el presente y el futuro, o si es que este contrapoder que va generando en oleada hace días, o precisamente estamos en algo que está sucediendo en Panamá, algo similar, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían esos elementos teóricos con los que deberíamos enfrentar los retos del futuro? Por favor, queridos amigos. Bueno, has planteado muchas cosas, entonces tendría que ser otro momento de encuentro, pero así cortito. Creo que los medios digitales siguen siendo muy importantes y cada vez se van volviendo más importantes. Vivimos en un mundo en donde la tecnología, las aplicaciones avanzan todo el tiempo. ¿Ya? Entonces yo creo que los medios, en este caso el tema de la ley comunitaria, la ley de comunicación, y ahí hay que luchar por el tema de los espacios para los medios comunitarios, para los medios digitales, para garantizar su trabajo. Por un lado, cuando un medio no dice la verdad, la gente inmediatamente cambia de canal y empieza la transmisión en vivo desde otro sector. Entonces, eso es un tema fundamental, el tema de la transparencia. Ahí hay los códigos de deontología de los profesionales y creo que eso hay que cumplirlo, por un lado. En el tema teórico, en el tema latinoamericanos que han empezado a pensar, y creo que es importantísimo reconocer a colegas estudiosos e investigadores sobre lo que está pasando desde aquí, desde el sur global, que es un debate epistemológico, y empezar a repensar qué es el labial, el Estado plurinacional, el summa causa. Tenemos muchas cosas muy interesantes, por decirte, en la India, en el África, la gente está pensando en cómo salvar los bosques tropicales, nosotros estamos pensando aquí en cómo implementar el summa causa. Entonces, hay nuevos debates y hay que empezar a abrirnos a eso y es correcto lo que decía David, esos discursos hegemónicos tanto de la derecha o como de antiguos partidos políticos o de las élites, ahora se están deconstruyendo justamente en una crítica incluso de todo el daño que nos ha causado el pensar América Latina desde una visión eurocentrista. Entonces hay que pensar ahora América Latina desde América Latina y desde una conceptos y epistemología desde aquí, desde Latinoamérica, sea de Ecuador, Colombia, Bolivia. Hay muchos autores que hay que revisar, eso es importantísimo. Y ahí viene el tema de la educación. Creo que es importante que sigamos luchando como países, como sociedad, sobre el tema de salud y educación, porque eso va a hacer que las futuras generaciones tengan otros proyectos a futuro y tengan otra visión de lo que quieren, ¿no? Entonces ahí habrá gente que quiere investigar, habrá gente que quiere viajar, habrá gente que quiere innovar en tecnologías, entonces hay muchos desafíos y ahorita lo estamos viendo, ¿no? Y como tema de contrapoder, ahí está la respuesta. Las organizaciones indígenas nos están dando una lección de que hay cómo luchar contra la globalización, hay cómo luchar contra el capitalismo, hay cómo luchar contra esos poderes hegemónicos que ya están caducos. Entonces, creo que lo que planteaste es bien largo, pero esto es lo más resumido que se puede hacer. Muchísimas gracias, Verónica. Y claro, pues disculpándome también por la exigencia. David, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, primero sobre los medios digitales, clarísimo. Yo pienso que hay que derrocar la dictadura de los medios convencionales. O sea, definitivamente hoy los medios son enemigos de la república, son enemigos de una república democrática, ¿no? Si tú pudieras trazar el marco de, digamos, de este increchendo de la violencia estatal, tú ves que los legitimadores de ese marco son, bueno, los actores son digamos, la policía, las fuerzas militares y el gobierno, pero los legitimadores de ese increchendo de la violencia social fueron los medios de comunicación. A mí me sorprende ver cómo hay periodistas que en determinados chats plantean incluso una especie de, pero
¿por qué nos atacan, no? ¿Por qué hay malestar de los manifestantes contra nosotros? O sea, es evidente que hay un momento en donde los medios se han convertido en unas bocinas del poder. Entonces, el rol de los medios digitales es oponerse a esa dictadura, digamos, de construir unos medios radicalmente democráticos, radicalmente republicanos en ese sentido, que vuelvan a tratar la cosa pública realmente como lo que es, un debate de todos, ¿no? Que digamos, se abran precisamente a otras voces, a otras representaciones políticas y no al aburridísimo panel y a la aburridísima parrilla a la que ya nos tienen acostumbrados los medios convencionales, ¿no? Eso es fundamental. Y ese ejercicio radicalmente democrático es un ejercicio también a ratos territorializado, ¿no? Yo pienso que estos medios que tienen impacto en nichos específicos nos ayudan. Pienso que irlos viendo en perspectiva, en una especie de red de medios que puedan eventualmente en acontecimientos enlazarse, cooperar entre ellos, podría ser muy, muy potente, ¿no? Pero fundamentalmente esa es la tarea de unos medios digitales democráticos hoy, que es oponerse a la dictadura de los medios convencionales, ¿no? Por otra parte, brevemente sobre el tema teórico, coincido con Vero, nos da para otro programa. Pero yo diría, voy a decir una cosa, pienso que estos son tiempos en los que uno debe dormir con un ojo al futuro, pero también asentar otro ojo al pasado, ¿no? Uno tiene que digamos, reconocer que la promesa globalizadora, la promesa, digamos, la posmodernidad, finalmente ha mostrado ser un canto de sirena, ¿no? Y yo pienso que en ese canto de sirena perdimos conceptos fundamentales y elementos fundamentales para poder reconstruir una alternativa para América Latina, ¿no? Yo pienso que hay que avanzar para un Estado plurinacional, sin duda, pero también pienso que para mantener un Estado plurinacional es importante también mantener y digamos tener una perspectiva de nación, ¿no? Para poder convertirla en una plurinación debemos garantizar que pueda la nación subsistir. A ver, es un juego de palabras un poco confuso que estoy haciendo. Lo que quiero decir es que los viejos términos en los que se puede sostener un proyecto nacional son vigentes hoy y aún más para un proyecto plurinacional. Es decir, el proyecto plurinacional no puede ser retórico, no puede caer, digamos, simplemente en el multiculturalismo, en las políticas de reconocimiento, en unas secretarías ad hoc para los indígenas, sino que tenemos que lograr realmente tomar lo mejor del siglo XX, que fue el proceso de descolonización, la pregunta por la nación, por las condiciones de independencia para una nación. Y pienso que América Latina tuvo ese debate muy intensamente hacia los años 70 y mostró que no hay ningún camino posible para América Latina si no logramos consensos para avanzar en bloque hacia el futuro. Sí, tenemos que repensar la integración latinoamericana. Sé que puede sonar muy trillado, pero es una condición absolutamente esencial para poder imaginar un suelo material en el que sea posible imaginar las formas más nuevas, más novedosas y más radicalmente democráticas que ha arrojado el siglo XXI, ¿no? Un mundo en donde podamos imaginar redes de cooperación, en donde podamos desplegar, digamos, una lucha radical contra la destrucción ecológica. Todo eso me parece necesario. Pero si no hay un suelo material en el que podamos construir, sobre el que podamos construir esa política, veo muy difícil que América Latina vuelva a tener un lugar privilegiado en el concierto, en el orden mundial. Entonces, una de las cuestiones más importantes es volver a proteger el espacio nacional, pero en conexión con este proyecto de integración regional que hoy por hoy está desdibujado. Perfecto, quiero agradecerles, quiero convocar también a la comunidad de TCN Periodismo Digital a que vean esta conversatoria en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Quiero nada más insistir en el agradecimiento, Verónica Albuja, David Suárez, qué gusto verte a los tiempos y comprometerles para en una próxima ocasión pues enfocar o varios otros temas y finalmente dejarles en sus palabras finales. Por favor, Verónica. Bueno,
agradecer a la gente que nos ve, que también comente, pero esta es una lucha que sigue, esta es una lucha que se va construyendo y ahora es un espacio que se traslada en 10 puntos y esperemos que la sociedad ecuatoriana se comprometa en darle seguimiento a esos 10 puntos para que se cumplan y exigir al gobierno. David. De mi parte, yo pienso que es importante entender que el proceso de movilización tiene momentos de explosión, pero es un proceso de lucha política que sigue en diversos escenarios. Hoy está la arena del diálogo y me parece que no debemos abandonar a las organizaciones en ese espacio. Me parece súper importante un acompañamiento desde la sociedad y me parece también que es central en este momento lograr redoblar las voces, las representaciones que puedan acompañar, digamos, esta recomposición del movimiento indígena, ¿no? Yo pienso que la mayor potencia política que podríamos desatar en este momento es precisamente reorganizar también otros sectores, mirar la lucha por la salud, la educación, no como un tema que se tiene que resolver en unas mesas solamente entre 3 organizaciones y el gobierno y delegarlo todo allí, sino que debería ser una preocupación general de la sociedad y por tanto debemos caminar hacia allá. Palabras finales y muy agradecido, un gusto enorme verles a los tiempos y haber compartido con ustedes este espacio. Perfecto, final. Solamente para dejar constancia de que fueron también invitados Andrea Romo y Raúl Plaza para defender la posición del gobierno y se han sabido pues disculpar. Gracias, amigos de TCN Periodismo Digital, invitados pues bastante a la altura. Para mí un gusto también conversar con ustedes. Hasta una próxima.